Hola, mi nombre es Ariana Rosales y hoy le venimos a hablar sobre la dictadura de Fidel Castro en Cuba, junto a mis otras compañeras. Primero vamos a empezar con quién fue Fidel Castro. Buenas, mi nombre es Bárbara Castillo y yo les voy a hablar un poco sobre Fidel Castro. Fidel Castro fue un líder revolucionario y político cubano que desempeñó un papel fundamental en Cuba. Él nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, Cuba. En 1953 lideró un ataque armado al cuartel Moncada. Fue un intento fallido de derrocar al gobierno de Batista. Tras ser encarcelado y posteriormente exiliado, organizó el movimiento 26 de julio, una guerrilla que luchó contra la dictadura de Batista. El 1 de enero de 1959, las fuerzas rebeldes lideradas por Fidel Castro lograron derrocar a Batista y tomar el mando de Cuba. Fidel Castro gobernó Cuba durante casi 50 años, acumulando un gran poder y control sobre el Estado y Partido Comunista. El Partido Comunista de Cuba se convirtió en el único partido legal y gobernante tras la Revolución de 1959, cuando Fidel Castro y sus aliados derrocaron al régimen de Fulgencio Batista. En 1965, este Partido Comunista fue oficialmente declarado al único partido en Cuba, consolidando así el poder del régimen. Esta exclusividad política permitió a Castro eliminar cualquier forma de oposición, ya que todos los demás partidos políticos fueron prohibidos o forzados a disolverse. En Cuba, las libertades civiles fueron severamente restringidas. La libertad de expresión se limita a lo que el gobierno considera aceptable y cualquier crítica al régimen puede resultar en represalia. La prensa es estatal y no existe una prensa independiente. Los medios de comunicación son utilizados como herramientas de propaganda. La libertad de asociación y reunión también está restringida, con permisos necesarios para cualquier tipo de reunión pública. Los casos de censura son comunes, como el cierre de publicaciones independientes y la represión de periodistas. Activistas que intentan alzar la voz contra el régimen han sido acosados, detenidos y, en algunos casos, encarcelados. El gobierno cubano ha llevado a cabo una represión sistemática contra disidentes y opositores políticos. Muchos han sido encarcelados bajo cargos políticos y la represión incluye vigilancia constante, hostigamiento y violencia. El control de los medios de comunicación permite al régimen silenciar cualquier crítica. La existencia de presos políticos es un fenómeno documentado, con informes de organizaciones internacionales que destacan la falta de garantías judiciales, donde juicios justos son prácticamente inexistentes y las condenas son a menudo motivadas políticamente. Fidel Castro fue promovido como un líder carismático y una figura central a través de una intensa campaña de propaganda. Su imagen fue glorificada en murales, estatuas y medios de comunicación, presentándolo como un salvador del pueblo cubano y un defensor del socialismo. Buenas tardes, mi nombre es Julia Marcano. Yo les voy a hablar un poquito sobre la dictadura de Cuba. Les voy a leer un pequeño texto. Una dictadura representa un sistema en el gobierno que el poder se concentra en manos de un único líder o de un grupo reducido de individuos que actúan con restricciones mínimas o nulas, en escasas tolerancias hacia el plural o el pluralismo político o la autoridad política en el entorno a un dictador que dirige los asuntos del Estado a través de un grupo muy unido de élites que incluyen asesores generales y militares y otros cargos. El dictador se aferra al poder gestionado estratégicamente las relaciones dentro de este círculo íntimo y reprimiendo al mismo tiempo cualquier forma de disidencia o oposición. Esta oposición puede manifestarse en forma de facciones políticas rivales, inseguridades armadas, insurgencias armadas o incluso disencias en las filas los propios
partidarios del dictador. Una violación es algo más que en contra de una voluntad. Atenta contra los preestablecidos y cuando se comete, se consiente que está actuando contra de la moral y de las buenas costumbres. Represión ilegal. Se reprime a las personas cuando éstas no acatan una ley o un orden político. Pero es totalmente ilegal, ya que el derecho de quitar la fuerza a un manifestante ya no tiene derecho a expresar sus ideas. Nadie, por mayor autoridad que tenga, tiene el derecho de privar a esas personas o a un grupo de personas de su derecho a hablar, de expresarse. Muchos años de represión a la libertad de la vida, de muchas muertes, torturas, castigos, desaparecidos, mucho dolor. Ha generado este tema reprimir los pensamientos de las personas, no está bien. Todos tenemos derechos a tener nuestras creencias, nuestros propósitos, nuestros propios valores y nadie quien para quitarnos el derecho son ejemplos de la represión ilegal. Una de las cosas de Cuba, lo que ha venido pasando en todos estos años, ha sido a nivel de desempleo y aparte de la escasez. El desempleo. El desempleo es algo que dignifica a las personas de y las pocas posibilidades de conseguir hacia las personas se sienta fuera del sistema económico y también social, ya que hoy en día la sociedad se dirige a una base económica, donde tiene la posibilidad de comprar, de consumir, es parte de este sistema. La falta de empleo regala al hombre, ya que siempre se dijo que el empleo dignifica los préstamos que juntos con el desempleo se pierde la dignidad, y esto no es así. La dignidad de una persona es la esencia de las mismas, no cuánto gane por un mes. El sintesista, o sea, que vendría siendo casi lo de los derechos humanos, puede observar que hoy en día la mayoría de los derechos humanos son violados constantemente en diversas maneras. Estas violaciones provocan a veces que las violaciones, ya que todos caen en el mismo juego, haciéndola en la cadena, habla más adelante, no lleguen nunca a su fin. Es urgente hacer algo. El mundo se ha conmovido por los grandes atentados a los derechos humanos. Las Torres Gemelas, la Embajada de Israel, entre otros. Aún con el corralito financiero que atenta contra la propiedad privada de muchos actos fueron respondidos por los que representan muchos. Cabe destacar de una violación a los derechos de las personas. Por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre. 30 años después se ha convertido en una crisis multitemática. Es una crisis política, social, sanitaria, económica. Y todos esos factores de forma conjunta han generado esta tormenta que ahora mismo tú la ves en la explosión social. Está ocurriendo en diferentes lugares del país. Agrega en referencias las protestas que se registraron en la isla el 17 de marzo. La violencia es generada por diversos factores, entre los cuales se hayan mencionado la discriminación, la depresión, que es un tipo de violencia, el desempleo y el descontento. La violencia también forma parte de la vida familiar. No hablamos solamente de las canchas, sino también de que se habla de la violencia contra la mujer. La violencia infantil contra los ancianos, no existe la violencia contra puños, existe la violencia. Yo les voy a dejar aquí como una reflexión. O sea, Cuba en su momento vivió todo lo que nosotros hoy en día hemos vivido. Ellos tienen años en eso. Nosotros apenas tenemos 25 años. Y ellos pasaron por escasez, ellos pasaron por todo. O sea, y en su momento ellos todavía tienen la esperanza de querer salir de este tipo de cosas. Que por eso es que los derechos humanos a ellos les han puesto como que no maltraten a las mujeres, no dejen morir a los niños de hambre. Pero ellos pasaban por eso. Tengo conocidos que han ido a Cuba y me han dicho que en los restaurantes la gente afuera hace la cola para ver si les dan comida. No sé si esto tendría que ser como un ejemplo de que nosotros aquí en Venezuela ahorita lo estamos viviendo. La dictadura castrista en Cuba se ha caracterizado por un sistema de partido único, la represión de libertades civiles, la persecución de disidentes, un culto a la personalidad en torno a Fidel Castro y una economía centralizada. Estas características han tenido un profundo impacto
en la vida política, social y económica del país, limitando la capacidad de los ciudadanos para participar en un proceso democrático y generando condiciones de escasez y dependencia económica. El legado de Fidel Castro es complejo. Si bien algunos lo ven como un defensor de la soberanía y la justicia social, otros critican su autoritarismo y las violaciones sistemáticas de derechos que marcaron su gobierno. Las dictaduras, como la catrista, dejan huellas profundas en las sociedades que gobiernan. La falta de libertades y derechos humanos no solo afecta a las generaciones actuales, sino que también repercute en el futuro de una nación. Es fundamental reflexionar sobre las consecuencias de vivir bajo regímenes autoritarios donde la opresión silencia las voces y limita al potencial humano. La lucha por la libertad y los derechos es esencial para construir sociedades justas y equitativas. La experiencia cubana nos recuerda la importancia de valorar y defender estos derechos, así como el costo que implica su ausencia. Al igual que otros regímenes autoritarios en América Latina, como los de Pinochet en Chile o Videla en Argentina, el régimen cubano utilizó técnicas o tácticas similares de represión y control social. Bueno, espero que haya disfrutado de nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.